Pueden tomar asiento, no dejando de alabar y glorificar al Señor. Quiero compartir en esta hora del tema: atendamos con diligencia lo que hemos oído. Atendamos con diligencia lo que hemos oído. Gloria al Señor. Cuando hablamos de atender, estamos hablando de prestar atención, de poner asunto, de interesarnos. Alabado Dios. Y Dios quiere que nosotros de verdad pongamos asunto en lo que hemos oído, en lo que hemos recibido de parte del Señor. Esto el Señor quiso hacer con los discípulos. Por eso en San Juan capítulo 3, gloria al Señor, capítulo 15 verso 3, dice la palabra de Dios: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que la palabra que Jesús le había soltado a los apóstoles les servía para edificación, y de hecho hacía que ellos estuvieran ¿qué? Firmes. Alabado el Señor, porque Jesucristo lo que les había enseñado era para su formación espiritual y su formación como cristianos. Bendito el Señor. Ahora, cuando hablamos de prestar atención, es que el evangelio tiene que ser nuestra vivencia. El evangelio tiene que constituirse como nuestra vivencia. Imagínense que a usted nadie le obliga para que desayune o almuerce o meriende. Es algo que usted lo hace porque lo necesita. Y el evangelio, eso tiene que constituirse en nuestras vidas. Algo que usted lo necesita, algo que es necesario que esté en su vida. Alabado el Señor. Que usted lo anhele, que usted lo desee. Bendito el Señor. Entonces Jesucristo se retiraba aparte con los discípulos y les enseñaba. Alabado Dios. Me llama la atención Mateo capítulo 5 en adelante, donde encontramos el sermón del monte. Alabado Dios. Y en el sermón del monte no es otra cosa, alabado el Señor, que Jesús empezó a darles parámetros de vida. Aleluya, cómo ellos debían vivir la vida delante de Dios, agradable. Les habló de todos los tópicos que era necesario que estuvieran en ellos. Alabado el Señor. Ahí encontramos acerca de las bienaventuranzas. Amén. Jesús quería que ellos se interesaran en todo esto. Y en este tiempo el Señor también está interesado que nosotros, o quiere que nosotros nos interesemos en su palabra. Alabado Dios. Porque su palabra es vida, su palabra es despertamiento, su palabra es motivación, su palabra es alimento. Amén. Si yo me alimento con esta palabra, mi fe crece. Pero si yo no me alimento con la palabra, mi fe no va a crecer. Mi fe va a quedar así pequeñita. Alabado el Señor. Porque no la pongo en acción, no la pongo a funcionar. Bendito Dios. Y Dios quiere que nuestra fe funcione. Amén. Alabado el Señor. Ahora, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Si yo no escucho la palabra, ¿cómo voy a crecer en la fe? Si yo no me intereso por estudiar la palabra, ¿cómo voy a crecer en la fe? Me voy a quedar enano. Alabado el Señor. Y cuando yo hablo de quedarnos enanos, es que no desarrollamos nuestra vida cristiana. Bendito el Señor. Nos quedamos allí, como dijo algo en el ABC del evangelio. Bendito el Señor. Pero no podemos limitarnos a quedarnos en el ABC nomás, sino que tenemos que desarrollar una vida cristiana, que sea una vivencia el evangelio en nosotros. Alabado Dios. Que usted se sienta evangélico, es otra palabra. Como que se sienta cristiano, como que se sienta hijo de Dios. Bendito el Señor. Entonces, cuando hablamos de atender, insisto, alabado el Señor, es que pongamos en acción lo que hemos recibido, la vivencia que nosotros la pongamos en acción, hermano. Amén. Gloria al Señor para siempre. Entonces, el escritor a los hebreos dice: por tanto es necesario que con más diligencia, si nosotros tenemos diligencia, alabado el Señor, pongamos más diligencia.
Si yo tengo diligencia en leer algo de la palabra, tengo que poner más diligencia, más interés, alabado el Señor. Y yo estaba mirando por la palabra de Dios que todo aquel que en la Biblia puso diligencia por las cosas de Dios, Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, Dios hizo maravillas con él, alabado el Señor. Pero aquel que no puso diligencia en las cosas del Señor, nunca creció y se desarrolló. El que pone diligencia en las cosas de Dios, hay dos puntos para analizar aquí. Primero, la obediencia a la palabra de Dios. Yo pongo diligencia obedeciendo la palabra de Dios y buscando de la palabra de Dios. Alabado el Señor. Son dos cosas indispensables que tienen que estar en nuestra vida. Entonces dice, por tanto es necesario con más diligencia. Necesario es que es una necesidad en nuestra vida. Bendito el Señor. Amén. Entonces, si miramos la palabra de Dios en Jeremías capítulo 35, encontramos, me llama mucho la atención este pasaje de cómo esta gente colocó diligencia, alabado el Señor, en tomar la palabra de Dios en serio. Gloria a Cristo para siempre. Jeremías capítulo 35 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Se le da esta orden a Jeremías que lleve los recabitas, pero es aquí donde yo le hablo la palabra diligencia. Alabado el Señor. Tomé entonces a Joacim, hijo de Jeremías, hijo de Abisanías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a todas sus familias de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalia, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Pero ellos habían puesto diligencia en lo que Recab les había dicho. Y el verso 6 dice, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadá, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Qué tremendo esto, poner diligencia en lo que se le ha hablado, en lo que se le ha dicho, alabado el Señor. Ellos dijeron, no podemos beber, aunque Jeremías le está diciendo, beban, alabado el Señor. Ellos dijeron, no podemos beber, porque nuestro padre, Jonadá, hijo de Recab, nos dijo que no bebiéramos. Hermano, eso era un mandamiento, alabado el Señor, de Jonadá, de Recab, alabado el Señor. Y es Dios del cielo que nos dice que coloquemos diligencia en lo que hemos oído. Y usted desde el principio que está en el camino del Señor ha oído cómo tiene que andar en el camino del Señor, cómo tiene que comportarse, cómo tiene que ser sus pensamientos, cómo tiene que ser la vivencia. El apóstol Pablo, hablando de esto en el capítulo, alabado el Señor, Gloria, capítulo 12, 21, dice, alabado el Señor, la necesidad de que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, alabado el Señor. Entonces, esa renovación tiene que darse en nuestra vida. Creo que di la cita equivocada, alabado el Señor. Necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, amén. Ahora, la porción de la palabra también dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Es así en Romanos 12, 21. Gloria al Señor. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y el renovarnos habla del cambio que tiene que haber en nuestra mente, en nuestra vida, alabado el Señor. Pero resulta que nosotros no hacemos nada por renovarnos. Si ayer mentíamos, hoy seguimos mintiendo.
Si ayer éramos falsos, hoy seguimos siendo falsos. Pero no, es necesario que con más diligencia atendamos. Si nosotros, el Señor nos ha dicho cómo tenemos que andar. Justamente Efesios 5:15, hablando de esta parte, dice, alabado el Señor, aleluya, mirad con diligencia cómo andéis. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces habla de esa diligencia, de ese empeño que yo tengo que poner en mi vida. ¿Cómo ando? Aleluya. Tengo que tener testimonio de los de afuera. Tengo que tener testimonio de mi familia. ¿Ah? Es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído. Cristo vino para darnos vida eterna y en abundancia. Amén. Y esa vida eterna tiene que haber una vivencia en nosotros, hermano. Con diligencia, con esfuerzo, con empeño, procuremos hacerlo agradable delante de Dios. Pongamos empeño en obedecer la palabra de Dios. Jesús, hablando de lo que es cumplir con la palabra de Dios, dijo: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Porque mi yugo es fácil. Hermano, es que el obedecer a Dios es tan fácil, hermano. Sino que nosotros le vemos el pero a todo, hermano. Pero Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera. Hay una carga, sí, pero es ligera. Es pasajera, no es tan fuerte. Usted sí puede seguir adelante. Usted sí puede vencer. Por eso es que le hablo que es necesario que atendamos con diligencia. Y los hijos de Recab, aleluya, atendieron y escucharon y pusieron por obra la palabra. Si nuestro padre nos dijo que no bebiéramos vino, no vamos a beber vino. Y si el Dios del cielo ha dicho que nuestros pensamientos tienen que ser puros, tienen que ser puros. Amén. Nuestra manera de vivir tiene que ser diferente, tiene que ser diferente. No es Recab que lo está diciendo, es el Dios del cielo, alabado el Señor. Amén. Llamando aquí a tierra, alabado el Señor. La vida que vamos llevando, hermanos, si nos hacemos una autocrítica, nosotros nos damos cuenta que la vida que vamos llevando de repente no son vidas que complacen los propósitos de Dios, porque siempre hay cosas aquí guardadas en el corazón, hermano. Pero es el tiempo que nos despojemos de tantos prejuicios que nosotros mismos tenemos, alabado el Señor, que nos despojemos de eso y atendamos con diligencia lo que hemos oído. Gloria al Señor para siempre. Los hijos de Recab dijeron: no beberemos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Se les dio mandamiento claro de cómo tenían que vivir, alabado el Señor, cómo tenían que conducirse. Y nosotros día a día escuchamos de aquí de la palabra de Dios. ¿Y por qué no podemos poner por diligencia la palabra de Dios? No dejamos la altivez, no dejamos el orgullo, no dejamos la jactancia, alabado el Señor, no dejamos, aleluya, los malos pensamientos, no dejamos de hacer lo malo, sino que seguimos haciendo lo malo. Pongamos diligencia, alabado el Señor. Y yo quiero llamar la atención a aquellos que han sentido la presencia del Espíritu Santo. No es posible de que usted al recibir del Espíritu Santo siga siendo el mismo, hermano. Porque la Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Alabado el Señor. Entonces, si yo recibo del Señor, tiene que haber un cambio en mi vida, hermano. Si yo tengo la presencia del Señor, tiene que verse la huella de Dios en mi vida. Alabado el Señor. Entonces es necesario que con más diligencia atendamos, alabado el Señor, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Amén. Que pongamos en práctica la palabra de Dios. Gloria al Señor y al nombre de Cristo.
Bendito es el Señor para siempre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con nuestra vida de aquí en adelante? Vamos a vivir vidas apáticas, vidas sin un fin, sin un propósito. Alabado el Señor. Yo quiero detenerme aquí, hermano, porque es que el estudiante, cuando le pone interés al estudio, dice: yo tengo que terminar, yo tengo que ser un profesional, yo tengo que salir adelante. Y se sacude, le pone asunto, diligencia, alabado el Señor, para tener el éxito de terminar, alabado Dios. Pero hermano, aquel que es vago, que no pone asunto, hermano, pues no va más allá. Eso es la parte secular. Y en la vida espiritual entienda que lo que Dios nos ha dado, este alimento, alabado el Señor, es para nuestra edificación. Imagínense que se les dijo al pueblo de Israel que cuando ellos preguntaran qué era eso, el maná, qué era eso que les daba para comer, si la descendencia preguntaba, que dijeran que era el maná que Dios les había dado para sostenerse en el desierto. ¿Y qué es eso que tenemos que atender con diligencia? La palabra de Dios. Alabado el Señor. Entonces, el escritor a los hebreos hace énfasis aquí de atender con diligencia. Yo quiero que nos vamos un poquitito a Deuteronomio capítulo 4. Quiero ir dando un estudio en esta hora. Deuteronomio capítulo 4. Maravilloso es el Señor. Hermanos, aquí vemos la experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Y en el verso 9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma. ¿Con qué? Con diligencia. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Alabado el Señor. Pero mire cómo dice que atendamos con diligencia lo que hemos visto. ¿Y qué es lo que ellos vieron? Que pasaron el mar rojo en seco. Alabado Dios. Que se les dio la comida en el desierto. Aleluya. Les dio maná, les dio codornices. Vieron la gloria de Dios también. Alabado el Señor. Entonces era necesario que atendieran con diligencia lo que habían visto y oído. Y hermanos, yo creo que usted y yo hemos visto y hemos oído. Alabado el Señor. Desde que estamos en el camino del Señor, hemos visto la mano de Dios. Por eso estamos seguros que Dios es real. Hemos visto, hemos oído de la gloria de Dios. Alabado el Señor. ¿Cómo no vamos a atender si hay una experiencia? Si hemos visto cómo Dios se ha manifestado en otras vidas. Hemos visto, aleluya, la forma como Dios se ha movido en determinados asuntos. Aleluya. Es una evidencia, yo podría decir una prueba indubitable del poder de Dios. Son pruebas indubitables de la presencia de Dios, de la existencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y el verso 10 dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Hermano, Dios quiso que el pueblo oyera las palabras, que el pueblo escuchara. Alabado el Señor. Y me llama la atención que Dios ha sido tan misericordioso, que en este tiempo, hermano, los medios de comunicación están a nuestro alcance, y de una u otra manera Dios permite que su palabra sea oída. De que usted se dé cuenta de los hechos maravillosos que Dios ha hecho y que sigue haciendo. Alabado el Señor. Es decir, no tenemos escapatoria.
siempre hay testimonio de que Dios es real, de que Dios es todopoderoso, alabado el Señor. Entonces es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos visto y oído. Gloria al Señor. Pero también quisiera que nos fuéramos un momentito a 2 de Timoteo. Maravilloso el Señor. Capítulo 2. Mira, hermano, como servidores de Dios, yo siempre le he manifestado aquí Segunda de Reyes, le he repetido muchas veces de una u otra forma ese pasaje, porque Eliseo propuso en su corazón no servir a Dios de cualquier manera. Alabado el Señor. Y el capítulo 2 de 2 de Timoteo nos dice el verso 14: recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Escuche lo que sigue allí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como servidores de Dios, procuremos presentarnos aprobados delante de Dios. Procura, es diligencia, es poner asunto, poner empeño de presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. Amén. Que no estamos en el evangelio por pasar el tiempo, sino que, como le digo, es una vivencia y tenemos que procurar de la mejor manera, alabado el Señor, vivir una vida de testimonio delante de Dios. Y a Timoteo se le está diciendo: procura con diligencia presentarte. Oye, tenga en cuenta lo que vas a hacer de aquí en adelante. Mira, la palabra que se te ha dado es para tu formación, es para tu edificación. Alabado el Señor. Entienda, hermano, que la palabra que Dios nos ha entregado es una palabra para que crezcamos derechito. Alabado Dios. No es una palabra para que crezcamos torcidos. Alabado Dios. Hermano, si usted observa, José puso diligencia en la palabra que le entregó su padre Jacob. Él atendió lo que recibió. Alabado el Señor. Por eso guardaba, alabado el Señor, esperaba en Dios. Y la Biblia dice que Dios le probó. Y la Biblia dice que Dios estaba con él. Alabado el Señor. Y este hombre aplicó la palabra a su corazón. Por eso cuando se le presentó en la situación del pecado, cuando se le presentó la tentación, él pudo huir del pecado porque había puesto diligencia en la palabra que el Padre le había entregado, porque el Padre le entregó a los hijos, alabado el Señor, y a sus hijos, alabado Dios, amén. Entonces José pudo recibir esa palabra, tomar esa palabra de quién era Jehová, alabado el Señor, para su formación, porque la vida de José no es una formación de cualquier manera, fue una formación en el temor de Dios. Alabado el Señor para siempre. Aunque se movió en medio de la cultura egipcia, alabado el Señor, él no dejó de pensar en Dios, no traicionó sus propósitos. Alabado el Señor. Aunque estuvo en la cárcel, siempre puso diligencia en ser temeroso de Dios. Siempre puso diligencia. Y ahora, cuando ya era gobernador, poniendo diligencia, él no quiso hacer lo que no era correcto con sus hermanos, sino que por el contrario le soltó una palabra de esperanza. Dios así lo quiso. Entonces, en esta hora, alabado el Señor, yo quiero preguntarle: ¿usted sí está poniendo diligencia a su vida cristiana? ¿Está poniendo diligencia en la búsqueda? ¿Está poniendo diligencia en leer la Biblia? ¿Está poniendo diligencia en la oración? ¿Está poniendo diligencia en el ayuno? Alabado el Señor. ¿Está poniendo diligencia en la búsqueda de Dios? Es necesario que con diligencia, alabado el Señor. Ahora, yo quiero tomar esta parte de diligencia, porque luego veremos los que no pusieron diligencia, qué fin tuvieron, el fin que tuvieron.
Gloria a Dios. Y al nombre de Cristo. Maravilloso el Señor. Entonces, vámonos a 2 de Pedro 1. Segundo libro de Pedro, en el capítulo 1. Maravilloso el Señor. Verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5, atención: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Alabado el Señor. Una salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Allí mismo en el libro de Pedro, en el segundo libro, en el capítulo 1, gloria al Señor, directamente el verso 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Alabado Dios. Entonces, en esta hora, yo no sé si usted se ha dado cuenta que Dios quiere llamarnos la atención en la necesidad de que pongamos diligencia en lo que hemos oído. Alabado el Señor. Entonces, Hebreos 2, el verso 1 que estamos viendo: con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El deslizarse es perder el fin, es perder el propósito. ¿Cómo? Porque una persona se desliza porque se descuida, porque no pone asunto a lo que se le ha entregado. Alabado el Señor. Y de hecho, una persona que pone diligencia pero luego se descuida, su situación no es buena. Miremos un poquitito. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Maravilloso el Señor. Segundo libro de Crónicas. Verso 3 dice: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Mire, aquí empieza lo que Dios nos llama la atención en esta noche: la importancia de poner diligencia. Verso 4: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Primer punto: puso diligencia en hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Si usted está haciendo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendió en visiones de Dios. El segundo punto: persistir en buscar a Dios a pesar de las dificultades, hermano, a pesar de las pruebas. Hay que insistir, persistir en buscar a Dios. Alabado el Señor. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Alabado el Señor. Entonces, puso diligencia en buscar a Dios, y al buscar a Dios, Dios lo prosperó. Puso diligencia, hermano, en no quedarse quieto, sino que tenía que sacudirse. Hay que poner diligencia para crecer en el camino del Señor. Entonces, cuando nosotros nos interesamos en el Señor, la Biblia dice: y el resto vendrá por añadidura. Cuando nosotros nos interesamos en el Señor, el resto viene por añadidura. Dios va ubicando todo allí. Alabado el Señor. Pero hay que poner diligencia. Aleluya. Verso 6: y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad y el muro de Jamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos.
Hermano, Dios le fue abriendo puertas. La visión se le fue ampliando porque él había persistido en buscar a Dios. Dios le dio ayuda contra los filisteos. Verso 9. Edificó también Uzías torres en Jerusalén. Verso 10. Asimismo edificó torres en el desierto. Verso 11. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros. Gloria al Señor. Todo esto lo hizo porque estaba poniendo diligencia. Y cuando una persona pone diligencia, Dios le abre puertas por un lado y otro, alabado el Señor. Pero dice, no sea que nos deslicemos. Y llegó el momento que él se deslizó. Y el verso 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque el enaltecerse es deslizarse. Cuando una persona se enaltece y no reconoce las cosas, sino que dice, pero yo, no, hermano. Hace días yo le dije aquí y Dios le mandó a hacer eso. Entonces, porque es que hay muchos hermanos que son ofrecidos. Y Dios no les ha dicho nada, pero son ofrecidos. Alabado el Señor. Mire lo que pasó aquí. Este hombre, cuando puso diligencia, Dios lo prosperó. Pero luego, alabado el Señor, se deslizó. ¿Y por qué se deslizó? Porque ya se creyó autosuficiente. Y dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Tremendo esto. Se rebeló contra Jehová su Dios. Y de hecho, usted observa, alabado el Señor, que Saúl, el primer rey que hubo en Israel, llegó el momento que no quiso someterse, sino que se rebeló y ofreció el sacrificio que le había dicho que tenía que esperar hasta que Samuel llegara. Aleluya. Se rebeló y ofreció el sacrificio. Si usted se pone a leer, de pronto dice, no, pero es que el pueblo se le estaba desertando y él tenía que hacer algo. Pero tenía que esperar que llegara Samuel. No podía adelantarse a hacer lo que él quería, lo que se le vino en gana. No, tenía que esperar en Dios. Alabado el Señor. Por eso cuando Samuel baja le dice, locamente has hecho. Dios tiene que decirle, mira lo que has acabado de perder, porque te enalteciste, porque hiciste lo que no debías haber hecho. Eso es deslizarse, hermano. Cuando uno va más allá pensando que tiene toda la libertad para hacerlo, el apóstol Pablo dice que no utilicemos la libertad como ocasión a la carne. No podemos utilizar la libertad que el Señor nos ha dado, porque la Biblia dice que si Él dijo libertares seréis verdaderamente libres. Eso es verdad, pero no podemos utilizar la libertad como ocasión a la carne. Y yo puedo hacer con mi cuerpo y con mi vida y con mi salvación lo que quiera. Cuidado, no sea que se deslice. Uzías había sido diligente, pero llegó el momento que se deslizó. Y cuando uno se desliza, difícil es volverse a recuperar. Por eso la amonestación, no sea que nos deslicemos. Alabado el Señor. Se deslizó Uzías. Aleluya. Entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Hay cosas que usted no tenía que hacerlas, pero las hizo. Es porque se ha deslizado. Hay cosas que usted no debía de hablarlas, pero las habló, se deslizó. Hay cosas que no debía actuar, pero actuó, se deslizó. Alabado el Señor. Verso 19 dice, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Se rebeló, se encendió en ira, como quien dice, ¿qué? Es que yo también puedo. Sí, era el rey, pero no era el encargado de ofrecer el incienso. El encargado de ofrecer el incienso era el sacerdote.
No era él, alabado el Señor. Hay parámetros que el Señor nos coloca. Nosotros como cristianos tenemos límites, alabado el Señor, y no podemos traspasar la raya, no podemos traspasar la línea, alabado el Señor. Hay límites. Y aunque Usías era rey, tenía un límite. Los sacerdotes eran los encargados de ministrar en la casa de Jehová. La gente que había sido delegada, la gente que había sido escogida para este propósito, eran los encargados. No era el que quiso ponerse, alabado el Señor. El que quiso mostrarse. No, es que la vida cristiana no es para mostrarse. La vida cristiana es para servir a Dios. Y uno puede servir a Dios desde un rinconcito sin que nadie le esté golpeando los hombros. La vida cristiana no es para sacar pecho, hermano. Porque de qué me sirve ser heraldo, de qué me sirve que todo el mundo me reconozca por todos lados si mi vida internamente no vale nada. Delante de Dios estoy deslizado, estoy destruido, estoy acabado, alabado el Señor. Usías pensó que nada había hecho, pero ya se había deslizado. Ya se había deslizado, hermano. Entonces, cuando el escritor a los hebreos dice, no sea que nos deslicemos, es que tengamos atención, alabado el Señor, prestemos atención. Yo quiero que nos veamos, vamos un momentito a Números 13. Tengan un momentico de paciencia, que no les voy a demorar mucho aquí. Pero en Números 13, gloria al Señor para siempre. El verso 2 es clara la palabra. Y dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Gloria al Señor. Verso 24. Donde llegaron, se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí de los hijos de Israel. Cortaron los hijos de Israel, el racimo de uva. Bueno, y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Hasta allí estaba bueno. Pero mire, el problema de deslizarse, el problema cuando nosotros no atendemos la voz de Dios, sino que a veces seguimos la intención de nuestro corazón. El sentir de mi corazón. Yo siento hacer esto, yo siento hablar, yo siento. No, hermano, la vida cristiana no se puede mover así por sentires. Tiene que haber una guianza de Dios, alabado el Señor. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allá a los hijos de Aná. Esas son voces negativas, porque ellos llegaron diciendo, vimos a los gigantes allí. Alabado el Señor. Y una palabra de desmotivación hace que otro se desmotive. Tenemos que tener cuidado, alabado el Señor, a ir soltando cualquier palabra. Ellos llegaron con los frutos de la tierra, pero tenían que darse cuenta quién estaba con ellos, quién iba delante de ellos. Tenían que poner diligencia a la palabra que habían oído. El Dios que los pasó por el mar rojo, el Dios que les dio alimento en el desierto, ahora les entregaba la tierra. Y así como había estado con ellos en el camino, iba a estar con ellos allá en Canaán. Alabado el Señor. Esa era la diligencia que tenían que colocar. Pero dice la Biblia, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allá los hijos de Aná.
Alabado el Señor. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. ¿Qué estaba haciendo Caleb? Estaba poniendo diligencia a lo que él había recibido de Dios. Alabado el Señor. Caleb estaba poniendo diligencia a la palabra. Estaba poniendo diligencia a lo que él sabía que era capaz de hacer Dios. Pero la gente que subió con ellos no pensaban así. Alabado el Señor. Ellos, cuando vieron los gigantes, resbalaron. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Alabado el Señor. ¿Por qué podían hablar ellos así? Porque habían resbalado, porque su fe no era constante. No había una fe pura, alabado el Señor, en ellos, sino que era una fe de doble ánimo. Amén. Una fe que, mire, la gente que fue a reconocer la tierra no fue cualquier gente que mandó Moisés. Fueron príncipes escogidos. Se entiende que era gente que tenía fe y que tenía confianza, pero resbalaron. Y de repente uno ve mucha gente que levanta las manos. Bueno, que Dios los usa de una manera y otra, pero resbalan. Y eso es lo que el escritor a los hebreos dice, alabado el Señor: no sea que nos deslicemos, no sea que resbalemos, alabado el Señor. Quiero ir concluyendo esta parte y vámonos al libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 10. Maravilloso el Señor, y a su nombre. Quiero dejarles esta parte también, porque gloria al Señor. Como usted sabe, este jovencito, Dios quiso usarlo de una manera preciosa y poderosa. En el capítulo 3 de Primera de Reyes encontramos el momento cuando él pidió sabiduría.